Son las 9:39 de la mañana. Tenemos ahora a Alonso Moleiro en la línea telefónica. Alonso está en este momento en Boston. Alonso, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, César? Recibe un abrazo. Encantado de saludarte, como siempre. Muchas gracias. Igual. Alonso Moleiro es un destacado analista político y periodista venezolano. Y has publicado, Alonso, recientemente un hilo en el Twitter Sí, donde criticas a a la oposición. La dinámica de las facciones opositoras es diabólica. No hace falta el chavismo, ellas solitas hacen la gestión. Zancadillas, dobleces, traiciones, falta de compañerismo. Prefieren que las cosas se queden igual si el precio es que un rival se les imponga. ¿Qué es lo que está pasando allí, Alonso? bueno, César, sí, eso fue un pequeño desahogo porque la verdad es que la oposición venezolana, pues, para hablar en criollo, no quiere servir para nada, pues. Y digamos, a mí sobre todo me perturba el episodio de Guaidó Mm, porque es una muestra de que la oposición venezolana no tiene espíritu de cuerpo, como sí el chavismo, o sea, que es un ujú. espacio, una suma de facciones que están buscando el mismo objetivo, pero que están peleándose entre ellas en todo momento. Entonces ves un comunicado gélido ahí, casi que para cumplir, un telegrama lamentando lo que le pasa y siendo solidarios con él, pero mucho silencio, un silencio muy oportunista. Cada grupo opositor, muchos de esos dirigentes creen que hablando con Jorge Rodríguez van a resolver el tema venezolano en unas elecciones. Ujú, Y se distancian de experimentos a los cuales ellos mismos habían formado parte. Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo. Todo el mundo acompañó a Guaidó en ese gobierno interino. Y entonces, claro, ves a Guaidó saliendo por la puerta de atrás de la cocina. El balance de lo que haga Guaidó, bueno, la historia la historia se encargará de juzgar eso en su ujú, momento, pero el esfuerzo pues tuvo momentos interesantes e importantes y grandes fallas, claramente, ujú, ujú. pero sobre todo quería subrayar un tema fundamental, César, la ausencia de compañerismo de la dirigencia opositora. O sea, cómo todos se detestan. Vas a hablar con un dirigente opositor y lo que hace es hablarte mal del otro. A veces dice cosas que son verdad, a veces dice mentiras. Ujú. O sea, cómo no se ven como compañeros. Entiendo que la política no es un club de amigos, pero bueno, uno ha conocido políticos donde hay, digamos, un nivel de compañerismo, pues esa es la palabra. Alonso, Y es, ajá, y estás hablando de dirigentes políticos en Venezuela y en el exterior por sí. igual o solo los que están en Venezuela? Creo que hay de todo, creo que hay Mm, de todo. Yo creo, claro, estando fuera es más fácil decir algunas cosas. La negociación es un tema delicado. Tú tienes que tener cuidado ahorita en Venezuela de las cosas que vas a decir. Yo puedo entender todo eso. O sea, que hay que calcular bien cada declaración. Pero a mí lo que me parece increíble es que, o sea, que en realidad una parte de la oposición estaba esperando que esto sucediera, ¿entiendes? mm, Y no, nadie lo lamenta, no, sino que bueno, nada, estamos en este tema y ya, haciendo campaña y como si Venezuela fuera la Venezuela de los años 80, César, o sea, como si, sí. si votamos, cobramos, o sea, una actitud es muy simple y Eh, no hay un horizonte político con metas compartidas, ¿entiendes? Eso es sí. lo que... Y esto, César, hay un detalle, que esto no es un tema solo de los políticos, es lo grave, o sea, que esto es un asunto que toca a la sociedad civil venezolana, que o sea, tú ves los actores civiles en el Twitter y como hay muchas personas que, bueno, tienen su diagnóstico, tienen críticas a Guaidó, ven las cosas diferentes, se empatan es en, digamos, debatir en el debate intratendencias opositoras, como si Maduro no existiera. O sea, Ya, y claro, como es más fácil, es más económico, es menos sí, peligroso, entonces están en un plan permanente sí. de autofagocitarse, que imposibilita cualquier resultado. ¿Y por qué Una escribe? falta de Sí, madurez gravísima, o sea, sí, es eso, falta de madurez. ¿Por sí. qué O sea, dices? ninguno de los dirigentes, César, perdóname, Ujú, ninguno de los dirigentes de la oposición, salvo uno que otro por ahí, ha sabido ver las cosas más allá de su propio partido. Ese es el incluyendo, problema, ¿entiendes? incluyendo voluntad popular? Pregunto. Incluyendo voluntad popular. Sí creo, pero fíjate, lo que yo creo es que en este caso, como voluntad iba al volante, Claro. los otros partidos se confabularon para sacarlo, ¿entiendes?
y además se lanzan infundios en entrevistas y se tiran cosas, es decir, creo es decir, la unidad no es un tema que tú tienes que decretar, pero hasta que la oposición no tenga algún Sí. espíritu, como si el PSUV, pues como si el chavismo es un movimiento que aprueba líneas, que discute políticas y que las acata ¿Por qué con dices, disciplina. mi última Sí, ajá, pregunta, Alonso, por qué sí. dices el desenlace del capítulo Guaidó me recuerda la salida del gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1993? ¿Por qué? Porque a Guaidó lo que hicieron fue dejarlo solo, terminar pagando él las responsabilidades de todo el mundo. Mm, O sea, es una manera de entregar su cabeza para ver si los demás se salvan. ujú, Es decir, poca solidaridad militante. La sí. palabra es militante. Un militante tiene que militar. O sea, es decir, esto no es una sociedad bancaria. O sea, ¿entiendes? Mm, La política es diferente y hay algún nivel de solidaridad te tiene que importar. El tema, cuando Carlos Andrés Pérez salió en el 93, todo el mundo hizo una mm, fiesta, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Que los políticos de entonces dijeron, bueno, vamos a entregar a Pérez y le inventaron un tema para sacarlo del poder para poder salvar todo lo demás. ujú, Y creo que además hay mucha hipocresía silente, César, hay mucho silencio, y eso sí, a mí me irrita, me ofende, pues me parece, o sea, esto no es un juego, Venezuela está en la crisis más grave de toda su historia en muchísimo tiempo. ya, Entonces, bueno, ya habrá que enderezar las cargas en el análisis, en principio, y como las cosas que uno oye, y sabe que hay políticos que se reúnen con el chavismo, y Jorge Rodríguez tiene además enorme influencia y capacidad para operar políticamente sobre algunos de ellos. ujú, Entonces ver a Guaidó saliendo más allá de lo que de que él lo haya hecho bien o mal, yo no ese es ujú, otro debate, si la presidencia sirvió para algo, o para qué sirvió, y dónde estuvo lo bueno y lo malo, ese sí, análisis habrá que hacerlo,